Objetivos. En el WIS 5 se pueden dar los objetivos tanto en los contextos clínicos, de la salud y educativos. Se dan diferentes usos a los WIS 5 en diferentes contextos, en el ámbito clínico y el de la salud. Primero, recoger información. Recoger información que sea de utilidad para el diagnóstico diferencial de diferentes trastornos neurobiológicos, psicológicos, psiquiátricos, con el fin de establecer la afectación del funcionamiento intelectual. Segundo, describir el funcionamiento intelectual. Esto se da en términos de habilidades y dificultades cognitivas de la persona evaluada. Tercero, preparar programas de intervención. Preparar los programas de intervención de acuerdo a los puntos fuertes y débiles del funcionamiento cognitivo y valorar su eficacia en el ámbito escolar. Tienen diferentes tipos de pautas. Primero está establecer el diagnóstico de las aptitudes cognitivas en casos que tienen necesidades educativas especiales, problemas, trastornos del aprendizaje, de la atención, superdotación, discapacidad intelectual, entre otras. Segundo, valorar las habilidades y dificultades cognitivas que de acuerdo a estas personas para diseñar planes de intervención. Tercero, evaluar los resultados, que serían todos los resultados de los planes de intervención. Y por último, predecir el rendimiento académico. Siguiente. Después tenemos la administración, que en la administración se inicia la aplicación con la prueba de cubos. Después se altera la aplicación de las pruebas de comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memorias de trabajo y velocidad de procesamientos, lo que hace que la administración de la escala sea variada y se minimicen los efectos de fatiga. También les mostraré los aspectos más importantes de las instrucciones y normas de administración. En el punto A tenemos puntos de inicio, que existen diferentes puntos de inicio que varían según la edad de la persona evaluada. En el punto número B, ítems prerequisitos de demostración y aprendizaje. Se introducen diferentes ítems de prerequisitos y demostración de aprendizaje, en donde los ítems prerequisitos sirven para comprobar que el niño tiene las habilidades que le permita responder a la tarea. Por ejemplo, contar con dígitos o contar y decir letras en orden alfabético o letras y números. La mayoría de las pruebas concluyen ítems de demostración que realiza el administrador para explicar y demostrar al niño cómo hacer la tarea. Y también ítems de ejemplo que realiza el niño para practicar, antes de responder a los ítems que puntúan en la prueba. En el punto número C, procedimientos de ayuda en algunas pruebas, que esto se da cuando se introducen procedimientos de ayuda en algunas pruebas que serían ítems de aprendizaje, en donde el examinador da, si es necesario, la respuesta correcta en el primero o en los dos primeros ítems de la prueba, para podernos asegurar de que el niño ha comprendido la tarea. Estos ítems están claramente señalados en el cuadernillo de anotación y se especifica claramente cómo proseguir cuando se producen fracasos en los primeros ítems aplicados. El punto número D son los criterios de comienzo. Se dan los criterios de comienzo, retorno, terminación y puntuación, están claramente señalados en el cuadernillo de anotación. Todos estos criterios se anotan allí. En el punto número E tenemos investigación de respuestas, que se investigan las respuestas con el fin de determinar si el niño evaluado conoce realmente la respuesta o no, y el niño evaluado conoce realmente para poder comprobar con exactitud y certeza. En estos criterios de corrección se indica con una P las respuestas que deben ser o que han sido indagadas. También se proporcionan indicaciones y siglas para anotar la respuesta. Esto se ve en la tabla 7, que veremos a continuación. Después está el punto número F, el punto F, que
Son los ítems que requieren 2 razones para alcanzar la puntuación máxima. El examinador debe pedir otra si el niño da una sola idea, y esto, por lo tanto, los elementos están señalados en el cuadernillo de administración con un asterisco. Después tenemos el número G, que son los criterios para puntuar las respuestas, que se establecen diferentes criterios para puntuar las respuestas y se dan después de una pregunta adicional. Se dan 3 partes. Primero, si el niño después de preguntarle da una respuesta más elaborada, que mejora la anterior, que obtiene mejor puntuación. Si la mejora de la respuesta no es significativa, no se le vuelve a preguntar y se le adjudica la puntuación que obtuvo en la primera respuesta. Segundo, si la respuesta que tras de una P es del mismo rango o de calidad de respuesta que la primera, pero las dos juntas mejoran la calidad de la respuesta, se le adjudica la puntuación mayor. Y tercero, si la respuesta del niño tras una P no mejora ni igual a la respuesta primera, sino que indica que tiene una comprensión errónea del ítem, la primera respuesta se considera nula y se puntúa con 0. Y en la última, que es la H, pruebas que no evalúan velocidad de procesamiento, se da en las pruebas que no evalúan esa velocidad de procesamiento. Se disminuye la importancia del tiempo en la valoración de la respuesta y así se ha disminuido el número de ítems con bonificación por tiempo en los test de cubo y se ha eliminado la bonificación por tiempo en aritmética. Siguiente. Bueno, acá tenemos la tabla 7, que son las siglas para anotar las respuestas del WIS 5. En esta tabla podemos ver sus siglas y sus significados. En las siglas tenemos diferentes tipos de siglas que la primera, la P, significa pregunta, RC recordatorio, NS no sabe, NR no responde, RL repetición, PR pide repetición y hace autocorrección. Cada una de estas siglas tienen sus siguientes significados. La pregunta es que se ha pedido al niño que aclare su respuesta. Recordatorio, se han recordado las consignas o alguna instrucción. No sabe, el niño manifiesta que no sabe la respuesta. No responde, el niño no responde a un elemento. Repetición, el evaluador repite un ítem. Pide repetición, el niño pide que se repita un ítem. Y autocorrección, el niño se autocorrige y da una nueva respuesta. Para poder cerrar con esto, tenemos que saber que la formación y titulación que debe tener una persona que utilice un instrumento depende de 4 factores. Primero, el papel del administrador. Por ejemplo, la administración, corrección y puntuación, elaboración de informes. Segundo, el contexto. Tercero, la naturaleza del test. Y por último, el cuarto, el objetivo de la evaluación. Siguiente. Bueno, con respecto a la corrección, vamos a decir que las puntuaciones directas obtenidas en cada una de las pruebas se transforman en puntuaciones escalares, de acuerdo con el grupo de edad del niño. El manual de aplicación y corrección WISC proporciona tablas A1 para la conversión y las puntuaciones directas a puntuaciones escalares. Las tablas cubren intervalos de edad de 3 meses, entre los 6 y los 16 años y 11 meses. La suma de las puntuaciones escalares correspondientes a las escalas de comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y a la escala total C y T, se transforman en puntuaciones compuestas, que tienen una media de 100 y una desviación típica de 15. Los cálculos de C y T se realizan a partir de la suma de las puntuaciones escalares de 7 pruebas, que son las de cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, vocabularios y balanzas. Estas son las 7 principales pruebas. El CIT es la puntuación más general que proporciona la WISC 5. Es el indicador global de la aptitud cognitiva, que se puede interpretar como una medida de factor G. Factor G quiere decir inteligencia general. La corrección
puede hacerse manualmente utilizando las tablas del manual de aplicación y corrección o mediante una aplicación online. Opción que permite calcular las diferentes puntuaciones que tiene estas pruebas. El paso 1 es el cálculo de las puntuaciones directas de las pruebas. La puntuación directa, PD, es la prueba de las pruebas, es la suma de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los ítems que componen la prueba. Una vez obtenida la PD de cada una de las pruebas, de acuerdo con los criterios de aplicación y puntuación, se anota en la casilla correspondiente de cada prueba y, posteriormente, se traslada al cuadro correspondiente de la página de resumen del cuadernillo y anotación. El paso 2, que tiene que ver con la conversión de las puntuaciones directas a puntuaciones escalares, es una medida de referencia normativa. La puntuación directa no puede ser interpretada directamente y debe ser transformada en una puntuación estandarizada. En este caso se procede a hacer una transformación de la puntuación directa mediante la comparación con la norma de grupo, a una escala de media 10 y desviación típica 3. Como paso 3 tenemos el cálculo de las sumas de las puntuaciones escalares. Del mismo modo, la suma de las puntuaciones escalares de cada índice se transforman en puntuaciones compuestas. El coeficiente intelectual total no es la suma o el promedio de los 5 índices, sino que proviene de la suma de la puntuación escalar de las 7 pruebas principales, que como mencionamos antes son cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, vocabulario y balanza. Bueno, después tenemos el análisis primario. Si bien sabemos que el rendimiento de un niño en una escala de inteligencia como la de WIC 5 se puede analizar a partir de un perfil de puntuaciones en las diferentes pruebas que conforman la escala y de las puntuaciones compuestas de los índices primarios. Es muy fácil y es muy útil utilizar una comparación de las puntuaciones tanto desde una perspectiva interindividual, que significa que comparamos las puntuaciones obtenidas por un niño con las de su grupo de referencia de edad, por ejemplo, o intraindividual, que serían comparando las puntuaciones obtenidas por un niño en diferentes índices o pruebas. Estas comparaciones son muy útiles para obtener información sobre los puntos fuertes y débiles del niño y para diseñar planes de intervención adecuados a sus necesidades. Luego tenemos dos pasos súper importantes para el análisis primario. El paso 1 es la determinación de los puntos fuertes y débiles. Lo que hace es, antes de iniciar este análisis, es importante elegir el nivel de significación del valor crítico, el grupo de referencia para la tasa base y la puntuación de comparación, y también para calcular los puntos fuertes y débiles. El nivel de significación de valor crítico es el valor mínimo que debe alcanzar la diferencia entre las puntuaciones de los índices o las pruebas y la puntuación de comparación para que se considere que esta diferencia es significativa y no es al azar. El valor crítico depende del objetivo de la evaluación y del número de comparaciones de puntuaciones que se van a realizar. El grupo de referencia para la tasa base lo que hace es indicar si la diferencia entre dos puntuaciones es frecuente o infrecuente, independientemente de que sea estadísticamente significativa o no. El escoger como grupo de referencia para la tasa base la muestra normal o el nivel de aptitud depende de los objetivos de la evaluación y del nivel de aptitud cognitiva esperado. Si la aptitud esperada se sitúa en un nivel medio, lo más adecuado es escoger como grupo de referencia la muestra total. Si la aptitud del niño se espera que se sitúe a niveles altos o bajos,
pertenece a poblaciones espaciales, es mejor escoger como grupo de referencia el nivel de aptitud. La puntuación de comparación es la puntuación media elegida para calcular los puntos fuertes o débiles de los índices y de las pruebas. Y el paso 2, por último, es la comparación entre índices o pruebas. Sirve para determinar si las diferencias entre diferentes índices y pruebas es igual que el paso 1. Es muy posible que se seleccionen diferentes opciones de comparación. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la primera prueba que elegí para desarrollar. Son 3 pruebas que voy a mostrar, pero voy a desarrollar una. La primera prueba es semejanzas, en donde tenemos materiales, comienzo, retorno, terminación, normas generales. En esta prueba, como podemos ver acá, tenemos una foto del libro en donde nos explica bien para qué contexto tiene cada ítem. Y yo les voy a explicar. Los materiales son de manual de aplicación y corrección, cuadernillo de anotación. El comienzo son todas las edades, en donde primero tenemos edad de 6 a 7 años, que es de ítem ejemplo e ítem 1. Edad de 8 a 11 años es ítem de ejemplo e ítem 5. Y edad de 12 a 16 años, ítem de ejemplo e ítem 8. Acá también nos señala que los niños con una posible discapacidad intelectual o con una baja capacidad cognitiva deben comenzar en el ítem de ejemplo y continuar en el ítem 1. Después, en retorno, tenemos que para los niños con edades de 8 a 16 años, si el niño obtiene 0 a 1 punto en uno de los 2 primeros ítems aplicados, debemos aplicar los ítems anteriores en orden inverso, hasta obtener 2 respuestas perfectas, máxima puntuación consecutivas. Y el ítem terminación nos dice que terminar después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas. Después tenemos las normas generales, en donde nos va a nombrar todas estas normas que se deben tener en cuenta. Primero, leer cada ítem literalmente. Segundo, cada ítem puede repetirse tantas veces como sea necesario, pero nunca cambiando su formulación. Tercero, si el niño ha ido mal o se ha entendido una palabra distinta y da una respuesta incorrecta, decir, escucha con atención. Y repetir el ítem haciendo hincapié en la palabra que ha entendido mal. Y cuarto, puntuar con 2, 1 o 0 puntos de acuerdo con los ejemplos de respuesta proporcionados y según los principios generales de puntuación. A continuación les voy a mostrar las otras 2 pruebas en donde van a poder observar que tienen casi los mismos ítems y tienen sus respectivas explicaciones. Siguiente. Y siguiente. Bueno, la cuarta prueba que tiene el manual es la de dígitos, que implica que el examinador lee series de números que el niño debe repetir en el orden indicado. Esta prueba está formulada por 3 tareas. La primera es dígitos en orden directo, en la que el niño repite los números en el mismo orden que se les dice. Después, dígitos en orden inverso, en la que el niño repite los números en orden inverso. Y dígitos en orden creciente, en el que el niño repite los números ordenados de menor a mayor. Los materiales que tenemos para esta prueba son el manual de aplicación y corrección y el cuadernillo de anotación. Después tenemos acá, como vemos, el comienzo y las terminaciones. Son varias normas generales, voy a mencionar algunas, como por ejemplo, leer los números literalmente a razón de 1 por segundo, bajando un poco el tono de voz al pronunciar el último número de cada serie. Al final,
finalizar cada serie, hacer una pausa para permitir que el niño responda. Si el niño empieza a responder antes de que el examinador haya terminado de leer la serie, el examinador debe seguir leyendo el resto de la serie y después dejar que el niño responda. Puntuar su respuesta y decir, espera que acabe de decir la serie antes de responder. Otro ítem es que nunca se debe repetir el intento. Si el niño pide que se le repita, decir, no puedo repetirlo, intenta hacerlo lo mejor que puedas. Con respecto a la puntuación, las respuestas correctas aparecen en el cuadernillo de anotación y en el manual. Anotar las respuestas del niño palabra por palabra. Tenemos varias, leo algunas más. Para cada intento, puntuar con 1 punto si el niño da una respuesta correcta. Para cada intento, puntuar con 0 si el niño da una respuesta incorrecta, dice que no sabe o no responde en aproximadamente 30 segundos. Después tenemos las puntuaciones del procesamiento, que son varias también. Ahí voy a ir pasando. Después tenemos la aplicación de los ítems, que en primer lugar aparecen las de dígitos en orden directo. Después acá tenemos un ejemplo, que por ejemplo se le dice al niño 9, 4 y al ser de dígitos en orden inverso, la respuesta correcta sería 4, 9. Se hace con los dígitos a partir del 1 al 9 y se va aumentando el nivel de complejidad a lo largo que el niño vaya pasando las pruebas. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de dígitos en orden creciente, que el niño tiene que decir básicamente de menor a mayor los números. La quinta prueba es claves, que voy a mostrar. Esta consiste en que, utilizando una clave y en un tiempo límite, el niño debe copiar los símbolos que se corresponden a números o figuras geométricas simples. Vamos pasando. La sexta prueba del manual es vocabulario, que consiste en que para los ítems gráficos el niño ha de nombrar los dibujos que se le muestran. Para los ítems verbales ha de definir palabras que el examinador lee. Y tenemos todas las pautas, las puntuaciones. Bueno, luego tenemos como prueba 11 la información, que consiste en que el niño debe responder a una serie de preguntas de conocimientos generales. Acá tenemos los materiales, el comienzo, los retornos y la terminación, y algunas normas generales. Los materiales van a ser el manual de aplicación y corrección y el cuadernillo de anotación. Los comienzos son de la edad de 6 a 16 años aproximadamente, y el retorno va a ser para los niños con edades de 9 a 16 años. Si el niño obtiene 0 puntos en uno de los 2 primeros ítems aplicados, aplicar los ítems anteriores en orden inverso hasta obtener 2 respuestas perfectas. Las terminaciones tienen que ser determinar después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas, y voy a mencionar algunas normas generales. Por ejemplo, si el niño da una respuesta vaga, poco clara o que en ejemplos de respuestas va seguida de P, por ejemplo, preguntar ¿qué quieres decir? O ¿puedes explicármelo un poco más? O formular cualquier otra pregunta neutra. O otra norma general
podría ser que cada ítem puede retirarse tantas veces como sea necesario, pero nunca cambiando su formulación. Siguiente. Bueno, después tenemos como letras y números. Esto quiere decir que el examinador lee una combinación de letras y números. El niño debe repetirla diciendo primero los números en orden creciente y luego las letras en orden alfabético. Aquí también tenemos materiales, comienzo, terminación y algunas normas generales. Los materiales van a ser los mismos que la prueba anterior, el manual de aplicación y corrección y el cuadernillo de anotación. El comienzo va a ser de 6 a 7 años y de 8 a 16. También voy a mencionar algunas normas generales que van a ser que el ítem de demostración A y el ítem de ejemplo A están formados por un número y una letra en cada intento y sirven para explicar cómo realizar la tarea de los ítems 1 y 2. Y para responder adecuadamente, el niño debe recordar primero el número y después la letra. Siguiente. Después tenemos la búsqueda de símbolos. Acá también tenemos materiales, comienzo, terminación, cronometraje y normas generales. Bueno, acá el niño observa uno o dos símbolos, objetivo y un grupo de búsqueda. En un tiempo límite debe indicar si alguno de los símbolos objetivo se encuentra en el grupo de búsqueda. Los materiales acá ya van a ser otros. Por ejemplo, el manual de aplicación y corrección, el cuadernillo de anotación, el cuadernillo de respuestas 1, el lápiz sin goma de borrar, el cronómetro, la planilla de corrección para búsqueda del símbolo. También voy a nombrar algunas normas generales que son, por ejemplo, asegurarse de que el niño dispone de una superficie plana y lisa sobre la que el niño pueda trabajar, o si bien también la prueba de búsqueda de símbolos tiene dos partes. La parte A comienza en la página 7 del cuadernillo de respuestas 1 y se aplica a niños de 6 y 7 años. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la prueba número 7, que serían las pruebas de balanza, en donde consiste en que los niños deben observar una balanza a la que le falta una o más pesas y debe seleccionar la opción de respuestas que mantiene la balanza equilibrada, obviamente dentro de un tiempo límite. Bueno, los materiales que se van a utilizar son los manuales de aplicación y corrección, cuadernillo de anotación, cuaderno de estímulos 1 y un cronómetro. El comienzo se va a dar desde los 6 a 8 años con el ítem del ejemplo A e ítem 1. Después también tenemos de 9 a 16 años, ítem de ejemplo B e ítem 4. El retorno se trata de que si el niño obtiene 0 puntos, aplica los ítems anteriores en orden inverso hasta obtener 2 respuestas perfectas, que va a ser la máxima puntuación que debe ser consecutiva. Siguiente. Bueno, y con respecto a la terminación, debe terminar después de tener 3 puntuaciones de 0 consecutivas. Y el cronometraje, el tiempo límite para estos ítems debe ser del 1 al 18, sería de 20 segundos, y el tiempo límite para los ítems del 19 al 34 debería ser de 30 segundos. En el cuadernillo de anotación va a figurar una figura con una línea delgada mayor, grosor entre los ítems para recordar visualmente que el tiempo límite va a ser distinto. Se detiene el cronómetro cuando se alcanza el tiempo límite o cuando el niño va a responder o indicar con palabras o gestos que no sabe la respuesta. Siguiente. Y con respecto a algunas normas generales, puedo nombrar que los ítems de ejemplo de A y B permiten presentar la tarea de los ítems con una o dos balanzas respectivamente. Sí, se le puede ofrecer ayuda únicamente en los ítems de ejemplo, en los otros ítems no. También es fundamental que el que le está examinando al niño le señale con el dedo
todas las opciones de respuesta y el signo de interrogación, tal y como consta en cada consigna. Bueno, debe señalar una de las opciones de respuesta o diciendo el número correspondiente. Si responde de otro modo, se detiene el cronómetro y se le dice que lo señale y luego se va a puntuar esa respuesta escogida por el niño. Ahora bien, si el niño indica más de la respuesta, se va a registrar solo la respuesta escogida por el niño. Y si no está claro cuál de ellas es la que el niño considera como definitiva, se le va a decir que has dicho y se le señala cuál ha dicho y se le pregunta cuál va a ser su respuesta final. Y nunca hay que detener el cronómetro. Ahora bien, si el niño no responde correctamente dentro del tiempo límite y no se ha llegado a la situación de aplicar la regla de terminación, se debe continuar con el siguiente ítem diciendo que vamos a probar con otro. Y obviamente aplicar el ítem que le corresponda o que sigue. Y en el ítem 27 se precisa una consigna adicional para representar los ítems con 3 balanzas. En el cuadernillo de anotación, este ítem está identificado con 2 asteriscos. Esto es para recordar al que está examinando que debe leer el niño la consigna literalmente. Bueno, siguiente. Y con respecto a la puntuación, se debe anotar el tiempo empleado en segundos para cada ítem. Las respuestas correctas deben figurar con otro color en el cuadernillo de anotación y puntuar con un punto si el niño da una respuesta correcta dentro del tiempo límite y puntuar con 0 puntos si el niño da una respuesta incorrecta o dice que no sabe o no responde dentro de ese tiempo límite. Bueno, la puntuación máxima para esta prueba de balanza va a ser de 34 puntos. Bueno, ahora bien, en el ejemplo A, que sería de 6 a 8 años, el niño debe señalar, hay que decirle al niño que hay un círculo rojo de este lado, pero el otro lado está vacío. ¿Y cuál de estas formas es igual a la del círculo rojo? Y ahí se ve cuál es la respuesta correcta, cuál es la incorrecta. Y si en caso de que diga una respuesta incorrecta, se le vuelve a preguntar cuál de las otras pesa lo mismo que este círculo rojo. Y el ejemplo B ya sería para niños de 9 a 16 años. Siguiente. Bueno, y con respecto a la prueba número 8, que sería la de puzzles visuales, en la que consta que el niño observa un puzzle completado, debe seleccionar las 3 opciones de respuestas que permiten reconstruir ese puzzle presentado dentro de un tiempo límite, pero con 3 opciones. Los materiales son más o menos lo mismo, lo que cambiaría que acá se ocuparía un cuaderno de estímulos 2, pues las edades son de 6 a 8 años, con ítem de demostración, ítem de ejemplo, ítem 1, edad también de 9 a 11 años, con un ítem de demostración, ítem de ejemplo, ítem 5, edad de 12 a 16 años, con ítem de demostración, ítem de ejemplo, e ítem 8. Bueno, el retorno es básicamente que para los niños de edades de 9 a 16 años, si el niño obtiene 0 puntos en uno de los 2 primeros ítems aplicados, aplicar los ítems anteriores en orden inverso hasta obtener las 2 respuestas perfectas consecutivas, que sería básicamente lo mismo que en las otras pruebas. Siguiente. Con respecto a la terminación, también terminar después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas. El cronometraje trata del tiempo límite para cada ítem, que sería de 30 segundos. Básicamente es fundamental realizar un cronometraje preciso. Para cada ítem se activa el cronómetro justo después de haber pronunciado la última palabra de esta consigna. Y se detiene el cronómetro cuando se alcanza el tiempo límite, cuando el niño selecciona estas 3 opciones de respuesta o indica con palabras o gestos que no sabe la respuesta, por ejemplo. Siguiente.
Y algunas de las normas generales va a ser que se puede ofrecer únicamente ayuda para el ítem de ejemplo. También es fundamental que el examinador señale con el dedo el puzzle completado y las opciones de respuesta, tal y como consta en la consigna de aplicación. Si el niño, en un caso de que si el niño selecciona menos de 3 opciones de respuesta para un ítem, y se debe dar la siguiente consigna tantas veces como sea necesario, y decirle que debe elegir 3 piezas para formar este puzzle y no detener el cronómetro para dar esta consigna. Si selecciona menos de 3 opciones de respuesta, dar la siguiente consigna tantas veces como sea necesario, como dije antes. Y si el niño dice que una o más piezas no están orientadas correctamente en relación con el puzzle completado, es decir, hay que decirle que debes darle vuelta a la pieza mentalmente para que pueda encajar. Y si el niño no responde transcurrido estos 20 segundos, preguntar si tiene alguna respuesta. Y en todo este tiempo, obviamente, no detener el cronómetro. Y si el niño no responde dentro del tiempo límite y no se ha llegado a la terminación de este ítem, continuar con el siguiente ítem diciendo vamos a probar con otro. Solamente hay que detener el cronómetro cuando se alcanza el límite de tiempo y cuando el niño selecciona estas tres opciones de respuesta. Bueno, siguiente. Y con respecto a la puntuación, hay que anotar el tiempo que se usó en segundos para cada ítem, y las respuestas dadas fuera del tiempo límite se puntúan como 0 puntos. También rodear con un círculo el número correspondiente a la respuesta dada por el niño en cada ítem, y puntuar con 0 puntos si el niño da una respuesta correcta dentro del tiempo límite. Da las 3 como respuestas correctas las 3 opciones. Y puntuar con 0 puntos si el niño no selecciona las 3 opciones correctas y si dice que no sabe la respuesta o no responde dentro del tiempo límite. La puntuación directa y máxima para esta prueba de puzzles visuales sería de 29 puntos. Bueno, acá tenemos el ítem de demostración, en donde se le dice al niño que voy a elegir 3 de estas piezas que juntas van a formar este puzzle. Y las 3 piezas deben ir una al lado de la otra y no una encima de la otra. Y después de haber mirado las piezas, elijo estas 3 y ahí, bueno, le voy a señalar la opción 1, la opción 2 y la opción 6. Y si las junto mentalmente, formarán este puzzle como estamos viendo acá en la demostración. Y también tenemos otro ítem de ejemplo y decirle al niño que ahora lo tiene que intentar él y preguntarle cuáles son las 3 piezas que juntaban a formar este puzzle. La respuesta correcta sería el 3, el 4 y el 5. Y decir, y ahí ver si logró contestar o si logró contestar correctamente, hay que decirle que tiene que dar vuelta a esta pieza mentalmente para que encaje, o si no, probar con otra. Siguiente. Bueno, y con respecto a la prueba número 9, que sería el SPAN de dibujos, en donde consiste en que el niño observa una página de estímulos con uno o más dibujos durante un tiempo límite. ¿Qué pasa? Luego de esto debe seleccionar los dibujos que ha visto en el mismo orden, si puede ser posible, de entre las opciones de una página de respuesta. Los materiales son básicamente casi lo mismo. Y la edad sería entre 6 y 16 años y el ítem de ejemplo B y C, ítem 4. El retorno para niños con edades de 6 a 16 años. Y siguiente. La terminación también lo mismo, terminar después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas. El cronometraje consta de un ítem de ejemplo de A. Ítem 3. Mostrar el estímulo durante 3 segundos.
Y después también tenemos el ítem de ejemplo B, ítem hasta el 26, que sería mostrar el estímulo durante 5 segundos. Siguiente. Bueno, algunas de las normas generales de este span de dibujos serían que la aplicación de cada ítem requiere 2 páginas del cuadernillo de estímulos, la página que sería la del estímulo y la otra que sería la página de donde va a estar la respuesta. Siempre es fundamental exponer el estímulo durante el tiempo, exponer el estímulo durante el tiempo correcto. Bueno, no hay que permitir que el niño quiera pasarse de la página del estímulo antes de que se agote el tiempo de esta exposición. ¿Qué pasa? Si el niño intenta pasar la página del estímulo, se le debe decir que continúe mirando esta página y que voy a pasar la página cuando sea el momento. También que la página del estímulo se presenta solo una vez y se le dice que intente hacer lo mejor que pueda. El niño también debe indicar su respuesta señalando o diciendo las letras de las opciones de las respuestas seleccionadas, y si el niño responde de cualquier otra manera, es decir, hay que decirle que lo señale y puntuar la respuesta indicada por el niño. Bueno, si el niño se autocorrige tras su primera respuesta, puntuar solamente la respuesta elegida por el niño y pedirle que lo señale otra vez o que diga otra vez su respuesta. Solo se le permite esta instrucción una vez, como dije antes, para cada ítem. Y también se le dice que recuerde que los dibujos están en orden y que debe empezar por ese orden. Siguiente. Bueno, acá tenemos otras normas generales que no voy a nombrarlas, pero acá están. Siguiente. Y también estas. Siguiente. Bueno, con respecto a la puntuación, se debe registrar las letras correspondientes a la selección del niño en este orden en el que el niño va a indicar. Las respuestas correctas van a figurar en el cuadernillo de anotación y también en este manual. Bueno, acá hay un ejemplo que del ítem 1 al 3 se puntúa con 1 punto si el niño da una respuesta correcta y se puntúa con 0 puntos si el niño no selecciona el dibujo mostrado en la página del estímulo, sino que selecciona el dibujo incorrecto y dice que no lo sabe o no responde en aproximadamente estos 20 segundos. Y después también tenemos los ítems que van desde el 4 hacia el 26. Bueno, la puntuación directa y máxima para este span de dibujos tendría que ser más o menos tendría que ser de 49 puntos. Siguiente. Muy bien, ahora yo voy a querer volver a mis pruebas para poder decir algunas cosas que me faltaron. Muy bien, en semejanzas me faltó decir que esa prueba número 2, el examinador lee 2 palabras que representan objetos o conceptos comunes y el niño debe describir en qué se parecen. Siguiente. Bueno, en cubos tenemos los materiales, comienzo, retorno, terminación, cronometraje, en donde el niño observa un modelo o una imagen y debe reproducir con cubos de 2 colores dentro de un tiempo límite. Allí tenemos, bueno, los materiales en donde hay manual de aplicación y corrección, cuadernillo de anotación, cuaderno de estímulos 1, cubos y cronómetro. En comienzo podemos tener las edades, en donde está la edad de 6 a 7 años, ítem 1, edad de 8 a 16 años, ítem 3,
Y también dice que los niños con una posible discapacidad intelectual o con una baja capacidad cognitiva deben comenzar en el ítem 1. Después tenemos retorno, que para los niños con edades de 8 a 16 años, si el niño obtiene 0 a 1 punto en uno de los dos primeros ítems aplicados, debemos aplicar los ítems anteriores en orden inverso para obtener dos respuestas perfectas, máxima puntuación consecutivas. Después tenemos la terminación, que es terminar después de 2 puntuaciones o de 0 consecutivas, y el cronometraje, que en el cronometraje el tiempo límite para cada uno de los ítems está indicado en el manual y en el cuadernillo de anotación. En el cuadernillo de anotación figura una línea negra de mayor grosor entre los ítems para recordar visualmente que el tiempo límite es distinto. Es fundamental realizar un cronometraje preciso, especialmente en los ítems con bonificación por tiempo. Entonces, para cada ítem se activa el cronómetro, justo después de haber pronunciado la última palabra de la consigna. Y se detiene el cronómetro cuando se alcanza el tiempo límite, cuando el niño ha terminado su construcción o cuando indica con palabras o gestos que ha terminado. En caso de duda, se le pregunta si ha terminado. Y también para mantener una buena relación con el niño, se permitirá acabar el ítem si se acerca a la solución justo después de que alcance el tiempo límite, pero no se considerará que el ítem sea resuelto si la construcción se haya llevado a cabo fuera de tiempo límite. Después también tenemos normas generales que, voy a nombrar una que dice: el examinador debe asegurarse de que el niño está cómodamente sentado frente a la mesa. Siguiente. Bueno, en la prueba número 3, que sería matrices, nos nombra que el niño observa una matriz incompleta y debe seleccionar la opción de respuesta que completa la matriz. Entonces acá también tenemos materiales, comienzo, retorno, terminación y normas generales. En los materiales tenemos manual de aplicación y corrección, cuadernillo de anotación, cuaderno de estímulo 1. En comienzo tenemos las edades, que son de 6 a 8, ítems de ejemplo A y B e ítem 1, edad 9 a 11, ítem de ejemplo A y B e ítem 5, edad de 12 a 16, ítem de ejemplo A y B, ítem 9, en donde dice que los niños con una posible discapacidad intelectual o con una baja capacidad cognitiva deben comenzar con los ítems de ejemplo A y B y continuar con el ítem 1. En retorno podemos ver que para los niños con edades de 9 a 16 años, si el niño obtiene 0 puntos en uno de los dos primeros ítems aplicados, debemos aplicar los ítems anteriores en orden inverso, hasta poder obtener dos respuestas perfectas, que sería la máxima puntuación, y estas deben ser consecutivas. Después tenemos la terminación, que es terminar después de 3 puntuaciones o 0 consecutivas. Y por último, las normas generales, que hay muchas, pero voy a nombrar una también, que dice: matrices tiene dos tipos de ítems, matrices y series. Los ítems se presentan mediante el cuaderno de estímulos en matrices de 2×2 o 3×3 y series de 1×6. Y bueno, eso sería todo.